He estado esperando 4 videos para este momento. Hola, soy Ale y en el presente video vamos a hablar de teoría del delito, la ya tan conocida teoría del delito. Este video, a diferencia de videos anteriores, no es una continuación de los videos que le preceden, pero si deseas más contexto, sí te recomiendo que vayas a curiosear ese contenido. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos con teoría del delito. Con los pelos parados, creo. La teoría del delito es un tema amplio de análisis, por lo que en este video solo vamos a analizar dos de esos elementos que son acción y omisión. La definición convencional del delito es conducta típica, antijurídica y culpable, como dice mi pizarrita. Pues bien, esta definición proviene de un sistema de hipótesis de elementos que hacen que se considere a una conducta delito o no, y en consecuencia se le aplique una sanción penal. Esta tendencia es dogmática. Digo que es dogmática porque ha sido creada y desarrollada por diferentes juristas con diferentes aportes a lo largo del tiempo. Es un sistema ordenado de elementos que deben concurrir para decir que estamos hablando de un ilícito. Este ilícito sancionable y relevante penalmente. Como decía mi profesora de penal, es como un bingo. Es como un bingo que todos los elementos tienen que estar presentes para que podamos hablar de un delito con una consecuencia jurídico-penal. Entonces, la pregunta que nos vamos a hacer en este video, o mejor dicho, que vamos a responder en este video y en los siguientes videos de esta serie es: ¿cuándo hay un delito sancionable? Cuando hay acción u omisión típica, antijurídica y culpable, y algunos autores agregan punible. Si hablamos de estos 5 elementos y los tomamos en cuenta, nos remitimos a la teoría pentatónica del delito. Pero también debo decir que existe la teoría tripartita y bipartita del delito. Pero para efectos de abordar los 5 elementos, vamos a hablar de todos, de tipicidad, antijuricidad, culpabilidad y punibilidad. Citando a Frank Almanza, el delito siempre fue la valoración de la conducta humana condicionada por el criterio ético dominante en la sociedad. Entonces, el delito es toda aquella conducta que altera, inquieta el orden ético que tenemos como sociedad. Sabemos que arrebatarle sus cosas, sus pertenencias a alguien es malo. Entonces hemos hecho de esa conducta un delito contra el patrimonio. Y así todo comportamiento especialmente grave. Eso sí, para que un delito sea considerado delito, tiene que estar contenido en una ley penal que prohíbe o manda hacer algo y que está bajo una advertencia de sanción, pena o medida de seguridad. Entonces, ahora sí hablaremos del primer elemento de la teoría del delito, que es la acción. Aquí nos enfocaremos en los comportamientos humanos que tienen relevancia penal, humanos voluntarios, que tienen relevancia penal, no en cualquier tipo de acción. Una acción es un acto significativo en el entorno, es decir, altera el entorno. Está determinado, como ya dije, por la voluntad humana. Por ejemplo, no consideramos acciones a los movimientos, reflejos, los eventos externos al individuo. Ahora, en esto
hay que aclarar una cosa. Cuando hablo de que tiene que ser voluntaria, hago referencia a que tiene que ser voluntaria la acción, o sea, el realizar la acción, no necesariamente la consecuencia. Ello será analizado cuando hablemos de culpa y dolo. Ahora bien, existen causas que excluyen la conducta, que excluyen la acción. Como hemos mencionado, hay circunstancias que modifican el exterior, el ambiente, pero no necesariamente por voluntad del autor. Por eso existen causales excluyentes de la acción. No hay acción, por ende no hay delito, si es que hay 1. Fuerza irresistible. Implica aquella fuerza que impulsa, o mejor dicho, imposibilita moverse o no moverse. Por ejemplo, caer sobre otra persona por fuerza de gravedad, no sé, debido a un movimiento telúrico, a un terremoto, y que devenga en que esta persona sobre la que se cae caiga de una altura considerable y ello devenga en un daño a su integridad física o a su vida. 2. Actos reflejos. Los actos reflejos son respuestas automáticas e involuntarias del cuerpo a eventos o a ciertos estímulos sin intervención del consciente del cerebro. Ocurren cuando un estímulo activa una vía nerviosa que provoca una reacción inmediata, como cuando te golpean la rodilla y la levantas, algo similar. Como retirar, por ejemplo, la mano de un objeto caliente. Estos actos reflejos están diseñados para protegernos a nosotros mismos de los peligros del exterior, para actuar de forma inmediata, rápida, sin pensarlo. Entonces, no media la voluntad para realizar estos actos. 3. Estados de inconsciencia. Hace referencia a, por ejemplo, el sonambulismo, hipnotismo, etc. Son situaciones en las que no hay presencia consciente. La doctrina la incluye como causa excluyente de la acción. Ahora pasaremos a conversar sobre la omisión. La omisión, como anteriormente hemos mencionado, los delitos no solo se pueden manifestar mediante acciones, sino también mediante omisiones. La omisión se refiere a la falta de realizar una conducta que la ley espera, que la ley exige de nosotros. Citando a Frank Almanza otra vez, la omisión es el acto voluntario de no llevar a cabo lo que el ordenamiento jurídico esperaba que una persona haga. Para que se configure la omisión se deben considerar algunos elementos. 1. Inactividad o abstención voluntaria. 2. Resultado antijurídico, es decir, contrario a la ley. Y 3. Relación de causalidad entre la abstención, entre la conducta que no se hizo y el resultado. Estas no conductas se divide en omisión propia y omisión impropia, o también llamada comisión por omisión. Omisión propia. La no acción vulnera la norma imperativa, es decir, la norma que nos manda a hacer algo. Son de números clausus, es decir, tiene que estar expresamente incluido en la ley, en el código, y se debe tener la capacidad de realizar esta acción. Algunos ejemplos de este tipo de omisión lo podemos encontrar en los siguientes artículos. Artículo 407, omisión de denuncia. Artículo 126, omisión de socorro y exposición al peligro. Y artículo 127,
127, omisión de auxilio o aviso a la autoridad. Ahora hablaremos de la comisión por omisión. También llamada omisión impropia, la comisión por omisión es hacer lo que no se debe, omitiendo o dejando de hacer lo que se debe. En este caso, se infringe una norma que proscribe, es decir, que prohíbe una acción, ignora lo que la ley espera del sujeto, al igual que la omisión propia, pero en este caso el sujeto que omite la acción, el sujeto omitente, se ha comprometido a contener el peligro. Por ejemplo, una enfermera que deja de darle los cuidados necesarios a un paciente y a consecuencia de esto este paciente fallece. Los elementos necesarios para que se configure este tipo de comisión por omisión son: 1. Situación típica, es decir, debe estar contenido en la norma. 2. Producción del resultado. Es necesario que se efectúe el resultado, a diferencia de la omisión propia, que solo basta con abstenerse de la conducta. 3. Capacidad de realizarla. Es el agente que omite hacer la conducta debe estar en capacidad, debe poder realizar la acción y no lo hace. A nadie se le exige hacer algo extraordinario, algo que esté fuera de su manejo. Y 4, debe ser o estar en una posición de garante. Aquí vamos a hacer un pequeño paréntesis para explicar lo que es la posición de garante. El garante es aquel sujeto que se encuentra en la obligación y deber de prevenir, de proteger el bien jurídico, ya sea porque por contrato, por voluntad o por un estrecho lazo familiar. Por ejemplo, padres o madres o niñera sobre un menor, sobre un niño que deben cuidar. Todos ellos tienen posición de garante respecto de ese menor, respecto de ese niño, por si le sucede algo. También implica el deber de tener control sobre una fuente de peligro, sobre quien las crea o las vigila. Por ejemplo, el dueño de animales, instalaciones o cosas que puedan generar algún tipo de daño. Por ejemplo, en una construcción, alguna instalación que omita tener las medidas de seguridad necesarias para evitar lesionar a alguien, podría ser una conducta. La omisión de tener este cuidado necesario podría devenir en una conducta ilícita. Otro ejemplo sería la posición de oficial de cumplimiento. Esto se da para evitar delitos de lavado de activos o los dueños de discotecas. Sería otro ejemplo. Los dueños de discotecas deben asegurar las medidas de seguridad para ese tipo de locales. Y hasta aquí hemos llegado el día de hoy. Espero que ahora tengan más claro cómo la acción y la omisión juegan un papel fundamental en la teoría del delito. Si te gustó este video, no olvides de darle like y suscribirte para más contenido relacionado. Déjame tus comentarios y preguntas, si es que las tienes, aquí abajo, y nos vemos en un próximo video. Adiós.